Entonces, hablamos ahí del chequeo inicial de las tubuladuras. Lucas le decía a los chicos que la conexión del respi inicial y lo que es calcular el espacio muerto instrumental, la tubuladura que vamos a tener, ¿sí? Se hace el chequeo inicial y luego ya nos habilita el respirar la pantalla para programar, en caso de la ventilación invasiva, lo primero que vamos a ver, las tres modalidades que hablamos: volumen control o presión soporte. Vamos a comenzar por volumen control y voy a ir hablando un poquito de cada variable que vamos a ir programando, ¿sí? Primero voy a tener que programar un volumen corriente. Ya saben todos que el volumen corriente sale de la fórmula de peso teórico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era? Seguramente, no vamos a perder tiempo ahora en decirla, pero vamos a hacer de cuenta que el peso teórico de la paciente que tenemos que ventilar es 50 kilos y la vamos a ventilar a 8 mililitros kilo. Eso nos da 400 mililitros de volumen que tenemos que programar. Entonces ponemos acá, ¿sí? Podemos subir o bajar, ponemos 400, ¿sí? Luego lo siguiente que tenemos que setear es un tiempo inspiratorio. El respirador me da la opción a mí como controlador de programar el tiempo inspiratorio, pero no tengo una tecla para programar el tiempo expiratorio, ¿sí? Entonces uno programa el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio es, podríamos decir, como para que ustedes lo entiendan, lo que queda, ¿sí? El tiempo que queda, el respirador automáticamente se lo da a la expiración, ¿sí? En este caso tengo 1 segundo de tiempo inspiratorio, ¿sí? Lo que usamos generalmente, para que ustedes tengan nociones generales, ¿sí? Que eso es lo importante. Usamos entre 0,8 segundos y 1 segundo de tiempo. Vamos a poner entre medio 0,90 segundos. Esto tapa. Entonces, después de eso, tengo algo que dice acá, relación IE, ¿sí? La relación entre la inspiración y expiración. Y después de eso tengo una frecuencia que es la cantidad de ciclos, la cantidad de veces que el paciente va a respirar en 1 minuto, ¿sí? Eso es la frecuencia respiratoria. El tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria me van a determinar la relación IE que me queda, ¿sí? Supónganse yo pongo 16 de frecuencia, ¿sí? Ahí está. ¿Está? 16 de frecuencia y 0,9 segundos de tiempo inspiratorio. Con esta frecuencia y este tiempo inspiratorio, el respirador me dice que queda una relación IE de 1 a 3. ¿Qué significaba? 3, una inspiración, una expiración. No son segundos. Acuérdense que siempre le dije lo mismo, ¿sí? Sí. No son segundos porque de hecho si fueran segundos no podemos hablar de 1 segundo si acá al lado dice que el tiempo inspiratorio es 0,9. Entonces, ¿cómo puede ser 1 si acá dice que es 0,9? Entonces, no son segundos, sino que lo que quiere decir eso es que la expiración dura el triple que la inspiración. Entonces, si la inspiración dura 0,9, multiplicamos 0,9 por 3, 2,7, la expiración va a durar 2,7 segundos, ¿sí? Solamente eso quiere decir. El tema es que la relación IE se va a ir modificando a medida que ustedes vayan subiendo o bajando, vayan cambiando los parámetros de tiempo inspiratorio y frecuencia. ¿Por qué? Porque yo les dije que nosotros programamos un tiempo inspiratorio, pero no un tiempo expiratorio. Entonces, si el respirador yo le subo la frecuencia respiratoria, tiene menos tiempo para el ciclo respiratorio que comprende la inspiración y la expiración. Tiene menos tiempo. ¿Y a qué le saca ese tiempo? Se lo saca a la expiración, porque la inspiración se la programo yo. Entonces no puede. Ya le dijeron que la inspiración tiene que ser este tiempo. Entonces yo no te lo puedo modificar. Entonces si yo subo la frecuencia, hay menos tiempo para los ciclos, el respirador automáticamente en la parte expiratoria le va a sacar tiempo a la parte expiratoria. Entonces si pongo la frecuencia en 22 por minuto, de 16 la subo a 22, ahora la relación IE pasa a ser de 1 a 2, o sea la expiración dura solo el doble que la inspiración, ¿sí? No el triple. Antes duraba 2,7 segundos, ahora dura 1,8 segundos, ¿sí? Mayor frecuencia, menor tiempo. Lo mismo pasa expiratorio. Lo mismo pasa con el tiempo inspiratorio. Si yo subo el tiempo inspiratorio, ¿a qué le tiene que sacar tiempo el respirador? Al expiratorio. Entonces si ustedes suben también el tiempo inspiratorio, le va a seguir sacando al expiratorio. Por el contrario, si ustedes bajan el tiempo inspiratorio, ¿sí? Ahí se lo va a agregar a la parte expiratoria, o si bajan la frecuencia respiratoria, también se lo va a agregar a la parte expiratoria, ¿sí? Entonces ahora de repente
volví a lo que había salido inicialmente. ¿Se entendió? Estos tres parámetros los explico juntos porque digamos, dependen de los, sobre todo de la frecuencia del tiempo inspiratorio, va a depender la relación inspiración-expiración que me quede, ¿sí? Se la modifican, sí. Disculpa, una pregunta. Entonces lo que nosotros buscamos es modificar la relación IE, pero se hace indirectamente a través de... No, nosotros generalmente no buscamos, nosotros buscamos ventilar al paciente de la manera que creamos lo más óptimo. Y la relación IE muchas veces termina siendo el resultado de, por ejemplo, si yo en un momento tengo que programar una frecuencia respiratoria más alta porque tengo un paciente con un volumen protectivo y tengo que aumentar la ventilación para lavar, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que lavar? Tengo bajo volumen y baja la frecuencia, entonces no puedo ventilar con volumen más alto porque estoy protectivo, necesito lavar CO2, entonces tengo que aumentar la ventilación. ¿Cómo la aumento? ¿Le puedo aumentar el volumen? No, pues tiene que ser protectivo, ¿sí? Le tengo que aumentar la frecuencia. Entonces, de repente voy aumentando la frecuencia y no es que yo digo, no, porque tengo que tener una relación, no, aumento la frecuencia, hay cuentas que se hacen para eso que no tengo tiempo de ponerme a hablarle de las cuentas porque es otra historia de su especialidad, ¿sí? Pero hay cuentas que me dicen cuánto tengo que subir la frecuencia respiratoria para obtener una CO2 esperada, que calculé mediante la fórmula de CO2 esperada, etc. ¿Sí? Pero la relación iba a ser como el resultado que me queda de mi programación. Hay un caso específico que sí la miramos bastante, pero nos manejamos siempre con frecuencias bajas de 14 a 16, que es el EPOC, ¿sí? Porque en el EPOC sabemos que está bueno tener relaciones IE de 1-4, o sea, relaciones inspiración-expiración larga, o sea, que la expiración sea verdaderamente mucho más larga, en este caso 4 veces más larga que la inspiración para buscar que el paciente tenga tiempo de desinsuflarse, de liberar todo el aire que tiene atrapado. Si yo a ese paciente le quiero aumentar la frecuencia para que lave CO2, no le doy tiempo para sacar todo el aire y termina reteniendo más, ¿sí? Entonces a ese paciente sí miramos un poquito más, pero siempre va a ser el resultado de mi programación. Es difícil que uno venga y diga, no, quiero siempre decir, bueno, al pueblo ventilo con una frecuencia baja porque quiero darle tiempo para que expire. Y obviamente voy a ver que al bajar la frecuencia voy a tener ese tiempo expiratorio. La relación y solamente me muestra que lo que estoy haciendo es correcto en mi pensamiento, podríamos decir de esa forma, ¿sí? Entonces, programamos un volumen que sale de la fórmula del peso teórico, programamos un tiempo inspiratorio, que generalmente es entre 0,8 y 1 segundo. Ustedes me dicen, ¿cuándo es 0,8, cuándo es 1? Bueno, si de repente subo la frecuencia y la relación IE me empieza a caer mucho, ¿sí? Y de repente veo que el tiempo expiratorio está siendo muy corto, puedo bajar un poco el tiempo inspiratorio para que no sea tan largo. Entonces de repente podemos usar en esos casos 0,75, que entre 0,70 a 0,75 es lo mínimo que tratamos de usar porque está demostrado que es lo mínimo que necesita el flujo de aire para llegar el oxígeno al alvéolo, ¿no es cierto?, a la zona de intercambio. Entonces tratamos de no usar tiempos inspiratorios menores a esto. De repente si ventilo con frecuencias muy bajas puedo aprovechar a justamente dar un tiempo inspiratorio, ya que tengo frecuencias bajas y tengo mucho tiempo, puedo aprovechar a tener también un tiempo inspiratorio un poquito más prolongado, ¿sí? Así que lo vamos manejando de acuerdo también a la frecuencia y de acuerdo básicamente al paciente que tenemos enfrente. Luego tenemos la presión positiva de fin de expiración, ¿sí? Que es la PIP, que generalmente vamos a usar en los pacientes que se ventilan de manera convencional, sin lesiones pulmonares significativas ni nada. 5 de PIP es como un nivel base, ¿sí? Y en los pacientes que necesitamos reclutamiento y necesitamos justamente mejorar la ventilación y reclutar mayor cantidad de alvéolos, ahí es donde podemos utilizar PIP más altas. Generalmente en la parte alta se suele usar 12, 14 como mucho, no más que eso, ¿sí? Es lo que suelen dar las cuentas también que tenemos que hacer para programar una PIP alta. Yo les había dicho de obtener inicialmente una PIP que no sobrepase una plató de 30 centímetros de agua, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora al principio. Yo voy a dejar una FIE 21 solamente para que no gastar oxígeno al cohete, ¿sí?
Muy bien, ahí ya se insufló el pulmoncito. Vamos a poner las curvas. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Entonces, yo con la curva cuadrada puedo realizar todas las mediciones. Yo les hablé a ustedes de la medición de la... ¿Qué hora es? ¿Rápido? 47. Perfecto. Yo les hablé a ustedes de las mediciones de la plató y de lo que es la compliance. La plató sabemos, después de medir la plató hay muchas otras cosas que tenemos que hacer para titular y dejar un nivel de PIB establecido. No es que solo miro la plató y le pongo sino que yo lo que le dije que inicialmente, como para que ustedes lleguen a algún concepto, se aseguren que si tienen que subir la PIB no sobrepasen la plató de 30 centímetros de agua nunca, ¿sí? Después si alguno alguna vez se dedica a la parte de RESPI va a aprender cuáles son todas las otras medidas que tiene que hacer para titular, programar una PIB óptima para el paciente, ¿sí? Entonces, yo le dije que la presión plató se mide con una pausa inspiratoria de fin de inspiración, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es la curva de flujo, fin de inspiración, fíjense que hago una pausa y veo que acá la plató me sale de 17, ¿sí? O sea que yo podría aumentar la PIB porque todavía tengo margen, ¿sí? Lo voy a hacer de vuelta y voy a dejar pantalla congelada. Ven que ahí la pausa que hago en la curva de presión veo que se mantiene la válvula expiratoria cerrada, ¿sí? Para justamente evitar que se dé la expiración y de esa forma puedo medir la presión alveolar que tengo y ya sabemos que no podemos sobrepasar los 30 centímetros de agua de presión plató, ¿sí? Y lo otro es la compliance. Yo le dije que la compliance, le hablamos un poquito de la complacencia, la capacidad del pulmón de distenderse. Dijimos que la fórmula para calcularla, no creo que se la acuerde nadie. No. Era volumen corriente dividido plató menos PIB. Volumen corriente es 400 dividido plató, ¿cuánto era? Recién la medí. 17. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hace 30 segundos se le dijo, chicos. 17. ¿Sí? Menos PIB, que es 5. 17 menos 5, 12. 400 dividido 12 me va a dar la compliance, ¿sí? Estos respiradores tienen la opción también de medirla y más fácil. Pero bueno, lo importante es que aprendan la cuenta. Dice que tiene una compliance estática de 29 mililitros sobre centímetros de agua. A este pulmoncito con 1 centímetro de agua de presión le entran 29 mililitros de aire. Habíamos dicho que en condiciones normales la compliance es de 60 a 100, ¿sí? Así que no es tan complaciente el pulmoncito, tiene una compliance baja, ¿sí? Luego tenemos la sensibilidad, que es cuán sensible es el respirador al esfuerzo del paciente. Sobre todo tiene importancia en el modo presión soporte, es cuando el paciente quiere comenzar a mandar en la respiración, o tiene que comenzar a mandar en la respiración. Vamos a hacer rápido un ejemplo, así lo ven y les queda graficado. Ahí está. Entonces yo le pongo un soporte y si el paciente no hace ningún esfuerzo, ¿qué va a pasar? Lo importante es setear el backup de apnea. Yo puse que si pasan 15 segundos y el respirador no salta, el paciente no ventila, salta el respirador a ayudarlo. Acá el respirador dice condición de apnea, tu paciente se quedó sin respirar, voy a saltar con la programación que vos me diste, ¿sí? Supongo que yo le puse 14 de frecuencia, 400 de volumen, también puedo programar el backup de apnea en presión control o lo que sea. Lo importante es que el respirador va a saber que si el paciente no respira por cierta cantidad de segundos, me va a avisar. Si el paciente comienza a respirar, vuelve al modo presión soporte, ¿sí? Y con respecto a la sensibilidad, es lo que yo les decía. Fíjense que acá tengo esfuerzos del paciente, ¿sí? ¿ves? Fíjense que estos son todos esfuerzos que el respirador está ahí no lo detecta. Poco sensible, claro. ¿sí? Porque no lo detecta y no se inicia el ciclo. Si de repente yo bajo la sensibilidad, fíjense que no se alcanza a dar eso, porque un estímulo casi imperceptible ya se inicia el ciclo, ¿sí? No está esa oleada que había, porque apenas un pequeño estímulo ya se inicia el ciclo. Eso porque el respirador está
más sensible. Por eso el tema de la sensibilidad, ahí lo pueden ver de manera clara, es cuán sensible es el respirador. De hecho, fíjense que ahí se dispara solo con el movimiento y cuando le subo la sensibilidad 5, ya se deja de disparar. ¿Sí? Entonces, cuán Cuando lo sensible es el ponemos en respirador. PCB se pone más sensible, siempre. Cuando iniciamos el soporte hay que estar, no es que se pone más sensible, sino que hay que estar atento que la sensibilidad, vos le podés dejar 5 de sensibilidad, pero tenés que ver que el paciente no esté haciendo esos esfuerzos que yo les mostraba y que no sean censados por, ¿sí? Que no pase esto, que estos son pedidos, esfuerzos del paciente que no están siendo censados por el respirador. Y entonces no es que vos tenés que, muchas veces me pasa que los chicos me dicen, che, lo pasé, estaba en soporte, pero lo pasé a un modo controlado porque tiraba apnea. Y cuando yo voy tiene la sensibilidad bastante alta, le bajo la sensibilidad y el paciente comienza a ventilar bien. O sea que era un problema de que era un respirador poco sensible, no de que el paciente estaba muy dormido, ¿sí? Así que es algo que tengo que tener en cuenta. Para redondear, ya que saltamos al modo presión soporte, en el modo presión soporte ustedes dejan de programar, ¿sí? Frecuencias, tiempos, relaciones IE, porque ya lo maneja todo el paciente, así que solo van a programar una presión de soporte, una PIP, ¿sí? Los 8 de presión en este caso son sobre los 5 de PIP, o sea que tengo una presión total de 13, 5 más los 8 que le pongo, 13, y tengo que ver que el volumen que mueva con esa presión sea adecuado. Si necesito que mueva más volumen, porque está muy taquipneico, moviendo poco volumen, voy a aumentar la presión de soporte, ¿sí? Y voy a meter más volumen, ¿sí? Y si quiero que mueva menos, pues está moviendo mucho, está con la frecuencia muy baja, pues mueve mucho volumen, ¿sí? Bajo y el volumen va a ser obviamente No, menor, no está ¿sí? mal el volumen acá. El volumen corriente está acá arriba. bien. Bien, buena pregunta. Todo lo que programo está acá abajo y todo lo que hace el paciente está acá arriba, ¿sí? En este respi, ¿sí? ¿Cambia mucho de respi a respi? Sí, bastante, sí. Todos tienen su particularidad. Ah.